Bien, ya estamos de regreso. Tenemos el placer de compartir esta entrevista con Radamés Jiménez. Radamés Jiménez, como conocen, es el vicepresidente del partido Fuerza del Pueblo y además ejerce la importante función de el coordinador político de la organización. Saludos, buenos días, profesor Jiménez. Profesor, un placer estar con Bienvenido. aquí, con Giovanni, Profesor, pero... Freddy y usted. Bienvenido, profesor. Escúcheme el saludo. Pero usted vino artillado, déjeme ver. O sea, usted vino con papel. Mire. O sea, ¿y por qué usted nada más vino a hablar de la Constitución? Y No. tiene otro. No, esa es la ley Sí, orgánica la ley Público. del Ministerio Público. O sea, usted vino ya con su tema preparado. No, porque me dijeron Profesor, la el tema reforma constitucional, el partido gobernante, específicamente su presidente, ha venido hablando de la reforma, no solamente lo habló, lo explicó y la sometió. ¿Cuál es la posición suya? No, es la posición oficial del partido. El partido fijó una posición oficial, la dirección política, a través de nuestro vocero fundamental, que lo es nuestro líder, el compañero Leonel Fernández, donde se explicó que realmente la ley que llama la necesidad de la reforma deja claro que no hay necesidad de hacer la reforma. ¿Cuáles son los aspectos que aborda la ley que ya se introdujo al Congreso Nacional? El Ministerio Público Independiente, que ya lo es, que está establecido aquí en la Constitución del año 2010, y reforzado, blindado, con esta ley orgánica del Ministerio Público 133-11. Se habla de los candados, pero que la propia Constitución establece los candados. Se dicen 2 periodos y nunca más. Yo no sé cuál es el candado que se le va a poner, porque está clarísimo que son 2 periodos y nunca más. Se está planteando la unificación de las elecciones. Nadie está pidiendo que se unifiquen las elecciones. Incluso en el año 1994, cuando se produce la reforma constitucional, ustedes recordarán, fruto de una crisis postelectoral, y se llega a un consenso, y ahí se separan las elecciones. O sea, se vio la necesidad de separar las elecciones. Ahora se quieren unificar. Y otro aspecto que ellos están tocando y que nadie tampoco lo está pidiendo es reducir la cantidad de diputados. Ahora bien, eso es una propuesta caramelo. ¿Por qué es una propuesta caramelo? Porque le gustaría a todo el mundo. Porque la gente, si usted le dice, vamos a cerrar la Cámara de Diputados, celebran. Lo celebran, porque en la psique popular entiende que eso no hace nada. Son unos vagos. Exacto, eso es lo que entiende. Ahora bien, se está proponiendo reducir. ¿Quiénes serían las jurisdicciones más perjudicadas con esta reducción? Las grandes circunscripciones electorales. Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo, Santiago, las grandes provincias, porque el proyecto plantea que toda provincia deberá tener mínimo 2 representantes. Entonces las pequeñas, está claro, no van a ser reducidas. Sino las grandes. Las grandes, es decir, el Distrito Nacional perdería 10, 15 diputados, el Gran Santo Domingo perdería... De una cantidad grande que tiene. De una gran cantidad que tiene. Pero el eso no es Gran malo, Santo Domingo, profesor. Santiago. Pero además, ¿quién está pidiendo eso? Pero eso no es malo. Mire, Profesor, pero ¿quién está pidiendo eso? Yo le digo, es una propuesta caramelo, porque la gente... déjeme darle una taza de café Santo Sí, cómo Domingo no. para hacerle una pregunta. Cómo Porque no, profesor. quisiera aprovechar y concentrarnos en esto. Visto el hecho, comprobado el caso, el partido, es una realidad esta reforma constitucional porque el presidente la ha discutido, la ha presentado. Bueno, la ha discutido él y su partido, pero no ha habido ningún tipo de consenso, profesor. Pero ustedes ya no hay una querido fuerza discutirlo. política.
Ya hay una fuerza política que lo ha dicho que no hay Pero necesidad. ¿qué hará la fuerza del pueblo? Porque usted sabe que tiene la mayoría. Tienen una Y mayoría. ya se depositó. Profesor. Y se va a aprobar. Bien, profesor, muy ¿Qué van bien. a hacer? Una dictadura al estilo Maduro. Usted dijo que La mayoría la vamos a imponer. ¿Cómo estilo? No hay consenso. ¿Cómo usted va a comparar? Entonces esto es el madurismo. Yo oigo a esta gente de atacando. ¿Cómo usted va a Venezuela, que la cosa. ¿Cómo usted va a comparar? Y aquí vamos por el camino de Venezuela. Espérese. Mire, yo profesor. no iba a hablar de Venezuela. ¿Cómo usted compara este gobierno con el de Venezuela? Bueno, ¿A dónde hacen equipo? Pero oiga lo que usted me dice, profesor. Y la van a poner, y la van a imponer porque tienen una mayoría. Eso es dictadura, profesor. Pero ellos la han puesto para discutir y ustedes no quieren. Ojalá, pero, profesor, es que lo estamos diciendo. Pero ¿por qué ¿Cuál es no la necesidad? quieren discutir? Profesor, pero se está discutiendo, se está diciendo. Entonces se le no está es diciendo dictadura, profesor. cuál es la necesidad. Pero, Pues recuerde ¿a que la dónde liga necesidad. eso con la dictadura? ¿A dónde? Profesor, se habla de un ministerio público independiente. Y el ministerio público independiente lo está. Ahora, profesor, lo que pasa es que hay cuestiones que la veremos en el curso de la discusión. Explíqueme Pero una ¿cómo parte cuál? que tiene Profesor, que ver- yo no- Perdóneme, don Freddy, explíqueme una parte que tiene que ver con usted. El presidente Luis Abinader el pasado lunes señaló que se había dicho, que el presidente Fernández había dicho que era independiente y él preguntó, ¿y Radamés Jiménez, cuando fue del ministerio, el procurador fiscal, procurador general de la República, era independiente? Y usted dice que sí. ¿Y usted fue independiente? Claro que sí, profesor. ¿Y usted se quitó el ropaje político? Sí, yo le voy a decir por qué. No, pero perdón. No, pero sí. O sea, ¿cómo usted puede explicar que usted siendo un activista político, lo es, lo sigue, eso va en su sangre, a usted lo nombra en ese cargo y usted se va a despojar Le voy a explicar. de la parte... Pero vea por qué, le voy a decir por qué nos despojamos. Y también el presidente. Porque si no es con el apoyo del presidente, todo esto no se logra materializar. Mire, profesor, antes Ajá. del año 2004, 2005, porque el proceso de institucionalización del Ministerio Público, no se puede ser mezquino, profesor. El proceso de institucionalización del Ministerio Público comienza en el año 2005, cuando se crea la Escuela Nacional del Ministerio Público y el procurador lo era Francisco Domínguez Brito. Yo llego en el 2006. Francisco inició el proceso. ¿Qué nosotros hicimos cuando llegamos, profesor? Profundizar ese proceso de institucionalización e independencia del Ministerio Público. Mire, antes el presidente de la República nombraba por decreto desde el fiscalizador de Bánica hasta el procurador general de la República. Usted recordará, profesor, que en el año 2000, con un solo decreto, cuando entró a la presidencia de la República mi amigo Hipólito Mejía, quitó todos los fiscales del país y la justicia, el Ministerio Público se quedó sin fiscales. Eso fue una cosa terrible. ¿Por qué, profesor? Porque el fiscal de La Vega, el fiscal de Puerto Plata, el fiscal de cualquiera, lo nombraba por decreto el presidente. ¿A recomendación de quién? De los políticos del pueblo, el gobernador, el senador. ¿Cómo lo nombró usted, profesor? No, espérese, no. Yo ¿Y no no nombré, fue usted que lo nombró? No, yo no nombré ningún fiscal. Pero usted sabe qué pasa. ¿Y usted no se metía en eso? No. Ay, profesor. Pero ¿cómo venga, usted me pero va a déjeme- decir? pero, profesor, déjeme profesor, explicarle. O sea, usted no... Yo no esos puse un solo fiscales fiscal. se nombraron solo. No. ¿Y usted no se metió? No. Pero profesor... Pero déjeme explicarle, profe. Sí, explíquemelo. Pero Usted hágalo en inglés para ver si yo lo entiendo. No, yo se lo voy a hacer en español, Sí. para que usted lo entienda. ¿Usted sabe cómo era que se nombraban los fiscales? ¿Cómo entraban los fiscales ¿Cómo? al Ministerio Público? A través de un concurso público de oposición que se publicaba en todos los periódicos del país. Iban y se examinaban Esa en la parte fue un escuela. logro. Reconozco que esa Pero, parte espérese, profe. un buen logro. Yo no conocía a nadie. Usted sensiblemente, usted como abogado, que reunía todas las condiciones, se llamaba el concurso, usted iba y se examinaba, si pasaba, entonces usted tenía que pasar por un año de formación. No quería decir que si en ese año usted se quemaba, usted era excluido. Entonces, si usted lograba completar ese pensum satisfactoriamente, pasando todas sus notas, entonces usted ingresaba a la carrera del Ministerio Público como fiscalizador. Yo no conocía a nadie, profesor. Yo no conocía absolutamente a nadie. Así fue que se formó la carrera del Ministerio Público. La despolitizamos. Usted dice, concho, pero qué extraño. Un político. Sí, y tuve mucha presión, profesor, de mis compañeros de partido. ¿Y usted no recomendó a nadie? A nadie en absoluto, profesor.
En absoluto, todo el que entró por concurso de oposición. Mire, ¿usted sabe qué fue lo que le lo dio? Ni en los cargos posteriores de la Procuraduría General usted no tiene que ver con eso. En absoluto. Bueno, profesor. Porque fíjese, oiga otra, profesor, Mire, que nunca había sucedido, profesor, en el país. Esta ley, nosotros hicimos después, fíjese que los cargos a las titularidades de fiscalías, nosotros, y lo establece la ley, si usted quería ser fiscal del Distrito Nacional, se llamaba un concurso, profesor. Se llamaba un concurso y usted, si iban todos los fiscales y participaban, y de ahí salía el mejor, el que sacara la mejor nota, por su competencia, por su capacidad, una serie de cuestiones. Profesor, usted hace un momentito dijo que hay cosas que no se ven en la reforma que propone el presidente Luis Abinader y que veremos más adelante. Explíquenos eso. Mira, hay un aspecto que ellos mencionan cuando hablan sobre todo de la unificación de las elecciones. Se refieren al artículo 209 de esta Constitución, que se refiere a que se celebrarán las asambleas electorales el domingo, el tercer domingo de mayo, y que el porcentaje se declarará como presidente de la República el que adquiera la mitad de los votos emitidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tú no tenías que incluir ese aspecto en lo que tiene que ver con la modificación de la reforma, con la ley que plantea la necesidad de la reforma. La mitad de los votos emitidos. Exacto, ese es el 50+1 de los votos, que es lo que establece la actual Constitución. Si tú no vas a tocar ese aspecto, ¿por qué lo incluye? Eso lo que quiere decir, profesores, que probablemente se esté pensando en la reducción del porcentaje para llegar a la presidencia de la República. Eso puede decir, no, ahora vamos a poner un 40 o un 45%. Sin embargo, ellos nunca eso no lo han cantalegado. No es un tema. No es un tema, pero se puede colar por ahí la reducción del porcentaje. Además, profesor, usted sabe que hay corrientes de constitucionalistas. Hay dos corrientes. Hay una corriente que dice que la Asamblea Nacional Revisora debe circunscribirse a lo que plantea la ley que declara la necesidad de la reforma. Pero hay otra corriente que dice que una vez la Asamblea se abre, es soberana. Es soberana, sí. Y que puede tocar cualquier otro aspecto, porque aquí al legislador se le antoja. Mire, no, vamos al presidente. Que tiene mayoría para aprobarse. Lo tienen. Ellos lo tienen. Bueno, si es un propósito político. Sí. Lo que le quiero decir. Es un propósito del partido. Que le quiero decir, profesor, mire qué pasó en el año 2020 y que yo pienso que es el gran dolor del PRM. Desde que el PRM gana en el año 2020, ¿usted sabe lo que pasó, profesor? Los abogados PRMistas comenzaron a visitar toda la fiscalía del país. Joana, ¿cuánto tú ganas? Yo vengo para acá, yo voy a ser fiscal. Pero a ellos se les olvidó que eso era, que ya eso no existía, que eso desapareció, que el clientelismo político y la política nosotros la desterramos del Ministerio Público, profesor. Concurso. Mire, concurso. Y usted sabe lo que es quitarle a un presidente de la República la designación de todos los fiscales del país, de dejarle únicamente la designación del Procurador General de la República y la mitad de sus asuntos. Eso nunca antes en la historia de la República Dominicana. Es una revolución, profesor. Pasaría, profesor, y ahora se está planteando, profesor, una contrarrevolución del Ministerio Público. Es retrocederlo, llevarlos hacia atrás. Eso no puede ser. Visto el hecho de que es evidente que va a recibir la mayoría de votación, ¿cuál sería la posición de la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo es totalmente contraria a eso porque no hay necesidad, profesor. Mire, en el año 2009, siendo todavía nosotros Procurador General de la República, le presentamos al país, oiga bien, en el 9,
668 fiscales de carrera que ya habían entrado a través de concurso público de oposición. Y cuando nosotros salimos de la Procuraduría General de la República en el año 2012, dejamos 979 fiscales de carrera ya en el Ministerio Público fuera de política, que entraron religiosamente y aprobaron sus exámenes a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Profesor, yo le voy a poner un caso. Ustedes recuerdan, por ejemplo, un fiscal que era una estrella, y mi amigo, el fiscal Perfecto Acosta, tuvo que irse del Ministerio Público. Sí. Tuvo que irse. Bien, profesor. Profesor, mire esto. 30 segundos, profesor. Sí, mire esto. Esta es la revista Gaceta Judicial. Yo quiero que los muchachos le enfoquen. Del año 2008. Esa revista la dirigía José Luis Taveras, un abogado brillante. ¿Es de Santiago? De Santiago. Mire lo que dice esa revista, profesor. Lea lo que Una le gestión titula. exitosa sin pasarela. Profesor, es así. Gracias, profesor. Y mire, le considero que después me dé un tratado de cómo se cambia ese tinte político que usted tiene, cómo lo puede quitar, pero sí reconozco lo de los concursos de oposición para los fiscales. Gracias por su participación. Gracias, profesor. Y siempre a la orden por acá. Gracias, Radamés profe. Jiménez, el coordinador político de la Fuerza del Pueblo, vicepresidente de esa organización política. Con esto termina la jornada de trabajo de hoy. Nos vamos a ver mañana desde el interior del país. Espérenos.